Hola, bienvenidos a esta clase de saxofón. Yo soy Paula Esquivel y hoy les voy a enseñar cómo agarrar, cómo es la posición del saxo, cómo es la embocadura y la producción de sonido, junto con algunos tips. Todo lo que voy a decir es válido para cualquiera de los saxos, para el saxo soprano, para el alto, para el tenor, para el barítono, para el bajo. Entonces, la primera parte es armar la boquilla. Aquí tengo una boquilla tenor para que se vea mejor, una caña. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humedecer la caña con la saliva, la lengua. ¿Por qué humedecer la caña? Recuerden que esta es una parte esencial, esto es lo que produce el sonido en el saxo, básicamente. Entonces esto tiene que vibrar. Si esto no vibra, si no tiene la suficiente humedad, esto está muy rígido, entonces cuesta más la vibración. Por lo tanto nos sale como un sonido más rígido, más rugoso. Entonces, esto, tenemos acá la boquilla, acercamos la caña, esto tiene que estar en el mismo nivel de la boquilla, ahí ni más ni menos. Si esto sobresale o si entra mucho, va a complicarnos la vibración. Entonces, para asegurarnos, tenemos que apretar un chiquitito, ahí apretamos un chiqui y ahí se nota que está en la posición perfecta. Entonces, una vez tenemos la posición de la lengüeta o caña, introducimos con cuidado la abrazadera. Y recuerden meter un poquito más de lo que porque si tenemos muy arriba, puede ser que se resbale luego. Entonces, meter un poquito más, asegurarnos ahí. Bueno, acá tenemos como un espacio. Para la posición de la embocadura, debemos apoyar los labios sobre los dientes. Recuerden que así como algunos tienen labios gruesos, algunos tienen más finos, entonces no podemos decir la posición exacta, ni cuánto el labio está bien meter, ni cuánto sacar. Entonces, ahí hasta donde tengamos cómodo, ahí. Y generalmente metemos la boca hasta donde podamos ver que inicia la abertura. O sea, ahí nos aseguramos, más o menos ahí. Estos dientes de arriba solamente pasan a apoyar, no se muerde la embocadura. Una vez que tenemos la boquilla en el saxo, bueno, pasamos a la posición. ¿Cuál es la posición correcta? Ustedes verán un montón de posiciones. Los saxofonistas generalmente tienen distintas posiciones, pero todas las poses tienen que ser de manera relajada. Esto tiene que ir directo acá. Ahí levantamos. Lo mismo de esta manera. Acá levantamos. Hay que evitar que la mano esté así, o que estemos tocando así, con una pose medio rara. Esto siempre de manera relajada. Ahí, posición natural. Relajar las manos si las tenemos tensas. Lo mismo entonces con el tenor. Entonces tenemos el brazo, justo, la embocadura. No estoy ni encurvada ni demasiado hacia arriba. Y lo mismo con el soprano, ajustan y ya lo tienen. Los dedos, posición. El dedo gordo lo ponemos acá debajo de la llave octava porque sujeta. El otro dedo gordo de la mano derecha tenemos acá dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6. También pueden pasar a ver luego para saber más sobre las posiciones de los dedos y las notas en el saxo. Tengo acá, les dejo un video arriba. Y también tengo una lista de reproducción en donde voy subiendo todas las clases y tutoriales de música. Bueno, entonces procedemos a afinar el saxo. Recuerden siempre afinar el instrumento. Si un músico, si un saxofonista tiene lindo sonido o mal sonido, es algo muy relativo, pero lo peor es un saxofonista desafinado.
Pueden bajarse alguna aplicación de afinador o si tienen algún piano, ponen el La, que sería por ejemplo en el saxo alto sería el Fa sostenido. Si el saxo está de alto de afinación se saca un poco la boquilla y si está bajo se mete un poco más. Entonces ahí ustedes van encontrando la afinación exacta. Procedemos al sonido. Para producir el sonido debemos tener el aire firme, sacar con presión, no mucha aire, sino con presión y que salga frío el aire. Un ejercicio que todo instrumentista de viento debería saber y practicar, bueno, es tener la hojita o poner en una pared y ahí soplamos. Entonces, tenemos el papel y soplamos. Si por alguna razón cortamos ese aire o no tenemos la suficiente presión, no se queda el papel. Todo esto tiene que estar relajado. Recuerden no presionar la mandíbula, no llevar la mandíbula hacia adelante, sino que más como un bostezo. En esta parte también tiene que ser muy importante la relajación. Al principio, después de tocar 5 o 10 minutos, las comisuras le van a temblar. ¿Por qué? Porque son músculos y como músculos como tal hay que entrenar. Si tocamos 10 a 15 minutos al día, vamos a hacer que esto agarre fuerza, que esto entrene y al mismo tiempo acostumbrarnos a la embocadura. Entonces, si tenemos esto hacia acá, estamos ahogando. Y si subimos hasta arriba, también la estamos ahogando. Entonces tiene que ser, como dije al principio, la boquilla tiene que estar en forma horizontal y sin morder y sin ahogarle. Entonces esto se apoya, nada más sirve de apoyo y con los músculos cerramos. Si seguimos tocando después de que el músculo ya se cansó y el aire no está saliendo, está filtrando por los lados o está temblando, lo que tendemos a hacer es a morder la caña y por lo tanto tensionar más. Es mejor descansar al día siguiente o descansar una media hora o volver a tocar a la tarde o luego de unas horas. Con el tiempo también va a empezar a doler el labio de abajo porque los labios son filosos. Entonces esto también, esto va a empezar a temblar, esto va a empezar a temblar. Entonces un tip para prolongar las sesiones de estudio o por ejemplo cuando voy a tener ya un tercer ensayo en el día y sé que mis labios no van a soportar tocar tan de seguido, tenemos este tipo de venda que podemos encontrarlo en la farmacia, no lo de las ferreterías, sino lo de las farmacias porque sí son aptas para el contacto con la piel. Entonces cortamos un poquito, la doblamos a la mitad, entonces colocamos la bandita y ahí tenemos una protección. Así como los guitarristas, por ejemplo, que tienen callos en las yemas de los dedos, así como los arpistas, los saxofonistas tendemos a tener callos en esta zona justamente por la fricción de los dientes. Con esto entonces se puede prolongar un poquito más las sesiones de estudio sin lastimarnos. Es bueno saber que los músicos nos pasamos mucho tiempo estudiando, mucho tiempo en academias, en conservatorios, en universidades, más de 10 años, no solamente para aprender a hacer música, sino que acudimos a un maestro justamente por la técnica. Lo más importante al hacer música es que sintamos el instrumento como una extensión de nuestro cuerpo, por lo tanto nos sintamos cómodos al tocar música, podamos llegar al corazón, al alma de los que nos escuchan. Si tienen alguna dolencia, mediante practican o tocan un instrumento, consultar a un profesor que luego les guiará, le dirá si es normal o no, para ir junto a un especialista. Bueno, hasta acá llegamos, les agradezco mucho por haber visto este video. Si tienen alguna sugerencia, si quieren saber alguna otra cosa más, si tienen dudas, me los pueden dejar abajo en los comentarios. Denle un like y nos vemos.